Continuamos esta mañana con nuestra serie basada en Hebreos capítulo 11 y hoy hemos llegado a uno de los personajes más controversiales, diría yo, de todos los que componen esa lista de Hebreos 11. Y la verdad es que él es el tercer patriarca. Uno esperaría tal vez algo diferente de Jacob, pero vamos a notar que él es un hombre muy particular. Según el autor de Hebreos, y de una vez quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulos 11, no vamos a pasar mucho tiempo ahí, excepto en ese versículo, pero el autor de Hebreos, según Hebreos, capítulo 11, versículo 21, dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Eso no parece decir mucho acerca de un hombre o acerca del tercer patriarca. Yo creo que tenemos tanto que aprender y extraer acerca de la vida de Jacob, que yo creo que se necesitarían varias charlas. Solo siento que vamos a usar dos mejor en esta serie. Y a propósito les cuento de una vez, el personaje que sigue es José, pero lo vamos a dejar para hacer una serie solo de la vida de José. En serio, este hombre es impresionante. Entonces comencemos por el principio. Esta mañana sabemos que desde que Jacob estaba en el vientre de Rebeca, y Esaú también estaba ahí con él porque eran gemelos. ¿Recuerdan ustedes qué hacían estos dos muchachos? Eran bebés. Bueno, eran fetos realmente, pero dice que se peleaban entre sí. Lo que sentía Rebeca no eran pataditas, sino patadas en su panza. Jacob no vino al mundo llorando. Todos decimos que nosotros llegamos al mundo llorando, ¿cierto? Jacob no llegó llorando, sino peleando. ¿Conocen ustedes algunos Jacobs que les gusta pelear? Que parece que llegaron a este mundo para pelear. Pues ahí está Jacob. Y siento que en gran parte esas cosas son inherentes a la vida de Jacob. Cuando uno mira toda la vida de Jacob, los detalles importantes en su vida, se da cuenta que desde que estaba en el vientre de su mamá, ya decía quién iba a ser y cómo iba a ser su vida. De hecho, el nombre de Jacob significa el que pelea con Dios. ¿Ustedes han peleado con Dios alguna vez? ¿Han discutido? ¿Han dicho alguna vez, estoy enojado con Dios? ¿Estoy enojada con Dios? Conozco muchas personas que lo hacen. Y sí, hay momentos en los que uno dice, Dios, no te entiendo, esto está siendo muy duro, muy difícil, no puedo comprenderlo. Y a veces uno entra como en ese conflicto con Dios. Y yo siento que Dios no condena esas cosas, ¿sí? Yo creo que dentro de nuestra relación, Dios nos permite tener esos momentos con Él. Pero quizá la definición más acertada para Jacob es suplantador o usurpador. ¡Wow! Pobre Rebeca. ¿Recuerdan cuál era el nombre de Isaac? ¿Qué significado tenía? El hijo de risa. Y ahora Rebeca tiene un hijo que llama suplantador, usurpador. ¿Cómo sería el diminutivo de un niño que lleva por nombre usurpador? Usurpadorcito. ¿Ustedes se imaginan o le pondrían por nombre a un hijo algo que significa eso? Suplantador. Tenemos que recordar que en la cultura judía, y la verdad es que algunos de ustedes le dan mucha importancia a eso, sé de algunos de ustedes que entran a Google y empiezan a mirar el origen, la etimología, de dónde proviene mi nombre, qué significa, pero para la cultura judía oriental eso es muy importante. Y pues yo creo que tanto Rebeca como Isaac sabían y comprendían eso. Y Rebeca, recuerdan que entendió el mensaje de Dios. Dios les dijo, mira, básicamente esa va a ser la realidad cuando ellos nazcan. Van a estar peleando. Y yo creo que Rebeca también por eso mismo le dieron por nombre Jacob. Ciertamente él fue un usurpador, ¿recuerdan? Frente a su hermano. Se aprovechó, entre comillas, de una necesidad, de una urgencia que tenía su hermano y se quedó con la primogenitura.
Pero también la Escritura dice que ¿a quién más engañó? A su padre, ¿recuerdan? Para obtener la bendición. Y cuando nosotros leemos capítulos como 28, 29 y 30 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Jacob siguió engañando. ¿Y saben ustedes qué hizo? Y eso lo cuento rápidamente. Llegó a un trato con su suegro. Ese era un pícaro, en serio. Jacob fue un pícaro. Y entonces para extraer su salario, llegaron a un acuerdo con su suegro. Con su suegro Labán, él tenía muchas ovejas. Tenía muchos ganado, en fin. Y entonces Jacob le dijo, listo, las vacas o las ovejas que salgan pintadas, esas van a ser para mí y es parte de mi paga. Y llegaron a un acuerdo y sellaron ese pacto. ¿Y saben qué hizo Jacob? Dice Jacob que cada vez que las ovejas o las vacas iban a beber agua, ellos se encontraban frente a unos árboles, por decirlo de alguna manera, unas varas. Y Jacob quitó la corteza o la cáscara a esas varas, y uno veía esas varas y eran como un dálmata, ¿sí? Tenían manchas. Dice que las bestias o las ovejas cuando llegaban, miraban esas varas, y adivinen qué pasaba. Sus crías eran manchadas. Y eso fue astucia de Jacob. Y uno puede decir, wow, qué hombre tan pilo, parece colombiano, con el respeto de todo mi país. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros destacamos por eso, ¿cierto? Porque encontramos la maña, la triquiñuela, si podemos salirnos con la nuestra, la hacemos. Y no estoy siendo general, perdón por ustedes que yo sé que no hacen esas cosas, pero Jacob hacía ese tipo de cosas. Ahora, algo interesante aquí también. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con la primera familia que Dios creó? Adán y Eva. ¿Qué pasó? Vemos el primer crimen, el primer asesinato en la primera familia de la humanidad. ¿Será que Dios se equivocó? Y ahora Dios escoge a Abraham y a Sara. Y miran todo lo que está pasando. Uno esperaría que Dios escogiera mejores personas para diseñar y llevar a cabo sus planes. Pero Dios escogió a Jacob. Él simplemente dijo, yo lo escojo, tengo misericordia con él y mis planes se van a llevar a cabo a través de él. Y Jacob, después vamos a notar que deja de llamarse Jacob y se convierte en Israel. ¿Y saben qué es Israel? La nación que conocemos como Israel, el pueblo judío. Eso es maravilloso. ¿Y saben por qué es maravilloso? Porque eso no es una historia que nosotros inventamos. Israel es una nación real. Nadie la tuvo que inventar. Dios la inventó y este cuento de la Biblia es una historia real, no es un cuento. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? Que Dios usó personas comunes y corrientes, incluso como vamos a ver en la vida de Jacob, con errores, con faltas, con malas acciones. Pero Dios escoge personas como esas. Por eso nosotros estamos aquí, porque Dios hace esas cosas. Entonces, por favor, tomen nota de esto. La clave para obtener lo que queremos es usurpar. La clave es luchar con Dios toda la noche, toda la vida, reclamarle, exigirle. Porque como vemos al final de la historia de Jacob, Jacob obtuvo todo lo que quería. ¿Por qué? Ahí está. Porque se bandió. Porque le dio la mano a Dios, ¿cierto? Porque él sí entendió Lemuel 4:3. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Y entonces estaba ahí firme y peleando por lo que Dios ya había prometido. ¿Saben? Esas cosas pasaron en la vida de Jacob, justo como Dios lo había prometido. ¿Y por qué pasó? ¿Porque Jacob luchó? No, pasó porque Dios lo había prometido. Punto. Esa es la razón. Pero antes que recibir bendiciones, muchas de las acciones de Jacob tuvieron consecuencias malas en su vida. Y ¿saben? Eso era de esperarse. El engaño, independiente de la razón por la que sea, no trae cosas buenas. Tomar las cosas por nuestra propia cuenta, dejando de lado lo que Dios ha dicho respecto a las mismas, tampoco es bueno.
Entonces necesitamos mirar algunas cosas. Lo primero que resalta es que Esaú vendió la primogenitura. O sea, ¿es culpa de quién? ¿De Esaú? ¿Será que sí? O mejor, Jacob compró el derecho de su hermano. ¿Saben qué estaba comprando Jacob? Algo que era de él. Eso es chistoso. Jacob pagó, entre comillas, por algo que era de él. Eso es curioso, pero Jacob hace ese tipo de cosas. Y usted y yo creo que también a veces las hacemos. Pagamos, nos sacrificamos, sufrimos, nos angustiamos por cosas que son nuestras, que de una u otra forma nos pertenecen. Ahora, eso parece absurdo, pero es lo que Jacob hizo. O por otro lado, podríamos decir, miren, a Esaú no le importaba la primogenitura. Si la vendió, es por algo. Es porque no le daba la importancia. Y puede que tengamos razón, yo también creo lo mismo. Parece que Esaú no veía de igual manera la importancia de la primogenitura como sí lo veía Jacob. Pero eso tampoco nos hace que nosotros aplaudamos a Jacob. No tenía que hacerlo. La urgencia restó valor a lo importante. ¿Han escuchado ustedes eso antes? La urgencia no puede desplazar lo importante. Y el primero en caer en ese engaño fue Esaú. ¿Recuerdan ustedes? Llegó a su casa, él era el primogénito. Yo no sé si Esaú conocía esto de parte de Dios, pero para él era el primogénito. No sé si Rebeca, su mamá, le había contado los planes de Dios, pero Esaú era el primogénito. Y una tarde llega de casa, llega cansado, llega con hambre, ¿y qué hace? Vende la primogenitura. ¿Cuál era la urgencia? Su estómago, ¿cierto? Tenía hambre, claro, eso es una urgencia. Pero ¿acaso qué era lo importante? Lo importante era la primogenitura, era la bendición a la que tenía mejor derecho el primogénito. Entonces, vamos a notar que después Jacob siguió ese mismo patrón, dándole importancia, o mejor, quitándole importancia a lo importante por darle paso simplemente a lo que era urgente. Entonces, pues Dios había prometido a Jacob que él sería el primogénito, entonces, pues ahí está, ¿cierto? ¿Para qué culpamos a Jacob de engaño? ¿Para qué culpamos a Esaú de haber tomado las cosas a la ligera, de no haberle dado la importancia, si después de todo, ¿qué había dicho Dios? Jacob es el primogénito. Entonces, ahí está Dios. No hemos adulterado nada, ¿cierto? No hemos manipulado nada. Las cosas están corriendo según el plan de Dios. Jacob miente, Esaú resta importancia a lo que realmente importa y el plan de Dios entonces se está cumpliendo. Pero ¿saben algo interesante? El cuándo y cómo importa. El cuándo y el cómo importan aún cuando Dios lo ha prometido. Aún cuando Dios ha prometido las cosas, los tiempos de Dios y las condiciones de Dios importan para nuestras vidas. A veces actuamos como bajo ese concepto de el fin justifica los medios. Entonces, si eso Dios lo tiene ya planeado, entonces ¿qué importa cómo llego? ¿Qué importa lo que hago? Finalmente, el plan de Dios se va a llevar a cabo. Pero el que Dios lo haya dicho, no nos da a nosotros, ni le daba a Jacob el derecho de arrancarlo de las manos de Dios. ¿Me hago entender? El hecho de que Dios incluso tiene promesas para nosotros, no significa que podemos arrebatarlo de sus manos. Ustedes hacen eso con sus hijos. Ustedes tienen una alacena, compran el mercado, tienen las golosinas, y sus hijos saben que parte de esas golosinas son para ellos, ¿cierto? ¿O ustedes se las comen todas? No, ustedes las comparten con sus hijos, ¿cierto?
¿Y qué es su actitud si su hijo va y dice, pues finalmente, papá, mamá, esto es para mí? Pues, ¿qué si yo me lo decido comer todo en un día? Ustedes dicen, bravo, ¿cierto? ¿Qué visión la que tiene ese muchacho? No, no van a decir esas cosas. ¿Por qué? Porque es importante los tiempos. La semana no solo tiene un día. ¿Qué vas a hacer los otros días? Pero es así como las cosas funcionan para Dios. Y quiero que notemos aquí algo interesante, porque esta es una lección de vida. Claro, estamos hablando de fe y es una sola cosa. Pero quiero verlo como de dos formas, una lección de vida y luego vamos a ver una lección de fe. La lección de fe quizá la vemos el próximo domingo, pero ahora vamos a mirar un poco acerca de lo que es vida muy, muy práctica. Dios había prometido a Jacob desde que estaba en la panza de Rebeca y evidentemente Jacob tuvo todo lo que Dios prometió al final de su vida. Pero ¿saben? Hubo consecuencias. Jacob tuvo que experimentar muchas consecuencias. Y decir, Dios, es que de todas maneras tú lo ibas a hacer, no lo eximió de las consecuencias. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Esto es vida práctica, iglesia. Esto es vida práctica. No podemos ir por la vida, incluso caminando en la dirección que Dios ha señalado, bajo nuestras propias condiciones. Eso puede ser peligroso, eso es dañino. Si bien hay cosas que son para nosotros, que Dios ya ha designado a que se cumplan en nuestras vidas, también hay un tiempo y unas circunstancias dadas por Dios. ¿Saben qué dice la Escritura? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Quiero que miremos algunos ejemplos bíblicos. El primero es el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Bueno, y eso es una parábola, ¿sí? No es una historia real, es una historia inventada por Jesús, pero tiene unos principios. ¿Y recuerdan ustedes qué hace el hijo menor? ¿Cuándo recibía la herencia? ¿O cuándo tenía derecho a la herencia? Cuando papá muriera. Pero él, ¿qué dijo? Antes de que papá muera, yo quiero mi parte. Eso era grosero. Eso era una falta de respeto. No era el tiempo de disfrutar de la herencia. ¿Pero qué hizo? La pidió. Y el papá simplemente le dijo, ok, es lo que quieres, entonces vete. Aquí está tu parte. ¿Y hubo consecuencias en la historia? Claro que sí, hubo consecuencias. Algunos chicos en la actualidad dicen, algunos jóvenes dicen que ellos no viven en casa de sus padres, sino que sus padres viven en sus herencias, ¿sí? Entonces tomen nota, chicos. Cuando tengan 30, 40 y sus amigos les digan, ¿en serio todavía sigues en casa de papá? No, ellos viven en mi herencia. No, no hagan eso. Moisés es otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes qué pasó antes de que Moisés huyera al desierto? Faraón creció básicamente en el palacio, en casa de Faraón, y un día ve que un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos, a otro judío, un coterráneo, un compatriota, y eso nos duele, ¿cierto? Es como si nos dan justo allá donde más nos duelen, que nos toquen a uno de nuestra familia, a uno de nuestra tierra. ¿Y recuerdan ustedes qué hace Moisés en esa ocasión? Él era el libertador. ¿Y qué hacen los libertadores? Pues libertan. Y va y mata a ese egipcio. Y como él es pilo, va y lo esconde, lo cubre con arena. Y saben, eso se da, sale a la luz. ¿Y qué hace Moisés? Tiene que huir. Y finalmente él termina siendo el hombre que Dios usa para libertar a su pueblo de la esclavitud que vivían en Egipto. Pero ese no era el tiempo. De hecho, ¿saben cuántos años pasaron desde ese episodio hasta cuando Moisés regresó? 40 años. Sí, y claro, Moisés aprendió una lección en el desierto. Dios no desperdicia esas cosas. Dios no desperdicia nuestras malas decisiones. Y qué bueno que es así. Pero nos deja vivir parte de las consecuencias. Y Moisés tuvo que vivirlas. Ahora, el hombre que tratamos hoy y que estamos mencionando, el tercer monarca, Jacob, también vivió estas cosas de tomar antes de tiempo lo que ya era
para Él. Así que, por favor, iglesia, especialmente jóvenes, tengo aquí algunos ejemplos, tengan cuidado con estas cosas, tengan cuidado con decir cosas como, da igual, un día me iré de casa. Entonces, ¿para qué soportar desde ahora el yugo de esclavitud de mis padres? Me voy, me marcharé, un día eso va a pasar. Yo sé que algunos de ustedes, padres, desean ese momento. Ojalá que pasara mañana mismo. Pero ¿saben? Antes que salir de casa, es bueno haber aprendido lo que significa responsabilidad, lo que significa respeto, lo que significa seguir reglas. Es bueno salir de casa, pero es mejor salir listo. Y eso es importante, hay un tiempo para cada cosa. Cuidado con decir cosas como, después de todo, vamos al altar, ¿sí? Tengan cuidado, por favor. Da igual, o cuidado con decir cosas como, da igual, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué más da? No, esas son cosas que tienen repercusiones en nuestras vidas. ¿Saben? Eso de da igual, Dios lo va a hacer, lo usan algunos para menospreciar la gracia. Y digo menospreciar la gracia para aquellos que dicen, no importa lo que haga, no importa lo que pase, voy a llegar al cielo. Pero ¿saben? El camino importa. El camino es importante, la forma es importante. De hecho, eso que estoy mencionando fue una lección que aprendí con dolor, con un poco de dolor. Yo estaba en una relación que comenzó a las carreras, ¿sí? Jalando de los cabellos. Una relación que me ponía en una posición muy, muy vulnerable. Y un amigo, un muy, muy buen amigo, me dijo, no sabemos si esa o ella es la persona correcta o no, pero tú puedes estar con la persona correcta en las circunstancias correctas y en las condiciones correctas. En el momento, wow, yo no lo veía así. La verdad, ni siquiera lo pude entender, porque era urgente estar con alguien. Yo necesitaba una compañía. De hecho, decía, estoy en edad de merecer. Me merezco a alguien. Pero tal vez no era importante, o sí era importante, pero era importante seguir algunos parámetros. Eso era importante. La urgencia no tiene que llevarnos a desplazar lo que realmente importa. Y hubo daño, hubo consecuencias, hubo dolor. Hubo cosas que como hombre nunca pensé que iba a ser. Y eso es triste. Lo valioso, o lo que para mí resulta valioso, es que siento que aprendí la lección. Y lucho con esas cosas. Iglesia, la idea es que ustedes y cada uno de nosotros luchemos con esas cosas, que nosotros aprendamos a determinar lo importante y le demos primer lugar a lo importante, sin importar lo que a veces parece urgente en nuestras vidas. Entonces, la fe necesita, o se necesita la fe, mejor, para seguir ese principio. Créanme que se necesita fe para no dejar que el urgente nos lleve a perder lo importante. Se necesita caminar en fe, porque lo urgente puede ser sentir una compañía, pero lo importante es estar con alguien que viene de Dios y en las condiciones que Dios ha dado y ha planteado. Lo urgente puede ser cubrir una deuda, pero he escuchado a personas que decir, Dios me escuchó, no tuve que pedir la tarjeta de crédito, me la trajeron a casa, solo tuve que firmar. Aleluya. Wow, no, eso puede ser un verdadero problema. Admiro a las personas que tienen tarjetas de crédito y que las saben manejar. Con mi esposa decidimos no manejar tarjetas de crédito. No porque seamos dados a tener muchos gastos, sino porque es una tentación, ¿sí? Y además, bueno, en fin. Puede que el urgente sea una deuda. Lo importante es honrar a Dios en la forma en que obtenemos el dinero para cubrir esas cosas y esos compromisos. Puede que el urgente sea un trabajo. Lo importante es mantener tus principios al no adulterar información para que una hoja de vida sea más llamativa. ¿Conocen ustedes personas que hacen esas cosas? No oigan nombres. Pero estamos en una sociedad que hace esas cosas. ¿Por qué?
porque ese trabajo tiene que ser para mí. Y entonces no importa lo que tengamos que hacer. ¿Saben? Alguna vez, cuando estaba pasando papeles para el apartamento, para aspirar al apartamento, una chica me hizo una sugerencia y esa persona me sugirió que ella podía pasarse por mi pareja para que luego yo pudiera obtener el subsidio de vivienda. ¡Wow! ¿Pueden imaginar mi respuesta? Yo creo que sí, ¿cierto? Pues esa vez le dije a la chica, no voy a hacer eso. Más bien, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no te compras una casa? Te casas conmigo y así no tenemos que mentir. Esa es la forma fácil. No teníamos que mentir. Bueno, mentiras, no hice eso. Pero tampoco acepté su oferta, ¿sí? Obviamente es algo que no estaba bien. ¿Cómo iba a hacer algo como eso? Ahora sí, miremos algunas cosas que ocurrieron con Jacob. Quizá algunas cosas que pudo haber evitado, pero que por la misericordia de Dios, Dios le dejó vivir. ¿Saben? Siempre he creído que los planes de Dios se cumplen. De una u otra forma, Dios los lleva a cabo. Pero aun cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, no significa que entonces nosotros podemos desbaratar los planes de Dios. No siempre funciona de esa manera. Los planes de Dios se cumplen, pero ¿saben? Dios nos deja vivir las consecuencias. Y la verdad, qué bueno que es así. Yo creo que es una bendición que sea así. De otra forma, no aprenderíamos. O sea, si Dios no nos deja vivir parte de las consecuencias de nuestras malas acciones, ¿cómo aprenderíamos? Y eso es lo que pasó con Jacob. Entonces, es bueno el perdón cuando nos equivocamos, pero también es bueno que Dios nos permite sentir un poco de dolor. Eso es parte de la misericordia de Dios. Entonces, miremos algunas cosas que Jacob tuvo que experimentar. En primer lugar, tuvo que huir de su hermano. Y eso fue lamentable. Pero antes de huir de su hermano, Esaú le recordó las razones por las que quería perseguirlo. En Génesis capítulo 27, versículo 35, Génesis capítulo 27, versículo 35 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. O sea, Jacob le hizo honor a su nombre. Un poco más adelante, a Génesis 27, versículos 41 al 45, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo ¿qué? Mataré a mi hermano. ¿Saben? Una mala decisión. Jacob no tenía que mentir, no tenía que engañar a nadie, pero aquí ahora su hermano se propone buscarlo para matarlo. Versículo 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. ¿Notan ustedes el dolor de la madre? ¿Y saben qué me parece curioso? Y eso no lo tengo en mis apuntes. Pero ¿recuerdan ustedes cuando Jacob y Rebeca, sí, tramaban engañar a Esaú? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jacob a su mamá? Que si me descubren y me tendrá por, el término que usa es burlador. Y Jacob dice, de pronto lo que ha de ser de bendición se convierte en maldición. ¿Y recuerdan ustedes la respuesta de Rebeca? Lo que sea que venga, que caiga sobre quién. Sobre ella. ¿Y saben qué hace Jacob?
Jacob le dice, mamá, ¿cómo vas a permitir eso? ¿En serio vamos a engañar? ¿El engaño está mal? ¿Y cómo así que tú te vas a cargar con las consecuencias de nuestro engaño? Lejos de mí hacer esas cosas. ¿Eso es lo que dice Jacob? No. Y es curioso, pero Jacob consiente esas cosas. No importa cuán perjudicado pueda salir un tercero, en este caso su mamá, pero son conscientes de las consecuencias y aún así dicen, no importa, lo hago. Wow, eso es muy, muy interesante. Y ahora entonces Rebeca está siendo separada de sus dos hijos. La primera consecuencia que tuvo que vivir Jacob de su engaño es que tuvo que huir de su hermano. La segunda es que fue separado de su madre y según el relato bíblico y algunos estudiosos, parece que Jacob y Rebeca nunca más volvieron a verse en su vida. Y eso es lamentable. Por otro lado, su tío Labán también lo engañó. Génesis 29, versículos 20 y 21. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¡Wow! ¿Dónde se fueron esos amores? Dice el versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. La espera había terminado, Jacob había cumplido con su trato. Pero noten lo que ocurre en los versículos 22 y 25. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Eso era una celebración porque su hija se casaba. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. ¿Notan lo que estaba pasando? ¿Cómo así? Y claro, la noche no duró para siempre. El velo no estuvo para siempre en el rostro de Lea. Versículo 24, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has qué? Engañado. El engañador es engañado ahora. Parece la ley de la cosecha, ¿no? De la siembra y la cosecha. ¿Saben? Como ya lo mencioné, tanto Jacob como Labán eran vivos, lo que nosotros llamamos pícaros. En serio, creo que es la forma en que nosotros podemos llamarlos. Y cuando uno lee, como ya lo mencioné, versículos 28 de Génesis al 31, básicamente 29 al 31, uno puede leer todo lo que ellos tuvieron que experimentar. Jacob fue donde su tío, allá se casó, empezó a irle súper bien, en gran parte porque engañaba, y llegó un punto en el que la convivencia con su suegro era tan, pero tan difícil que tuvieron que huir una noche a las escondidas. Le dijo a sus criadas, a sus esposas, no más, nos vamos. Y salieron. ¿Y saben la escritura que dice? Que Labán salió tras ellos. Y salió no para decirles, por favor, regresen, o por favor, no se vayan sin mi bendición. No. La escritura dice que Labán salió porque incluso tenía intenciones de hacerle daño. Y no lo hizo porque Dios, en su misericordia, tuvo un encuentro con Labán y le dio un mensaje: no hagas ni seas severo con Jacob. Y por eso es que las cosas cambiaron, pero hubo muchas consecuencias, especialmente familiares. Ahora, por favor, entendamos bien estas cosas. Fácilmente uno podría llegar a concluir que la razón por la que Jacob tuvo que experimentar todas esas cosas es porque Dios lo estaba castigando. Y yo no creo que las cosas sean así. Yo creo que una cosa es el castigo y otra son las consecuencias o el fruto propio de las decisiones que nosotros tomamos. Dios no tiene que hacer nada. Dios simplemente instauró la orden. Y nosotros tomamos decisiones y de acuerdo a las decisiones vienen las consecuencias. De hecho, no podemos llegar a concluir que entonces Dios es un Dios moralista, porque los moralistas, o creer en un Dios moralista, simplemente dice que si nosotros actuamos bien, nos va bien. Y eso es contrario a lo que hemos estado hablando. De hecho, dijimos alguna vez que el hecho de que Dios lo haga, o lo mande, o lo haya planeado, no significa que sea fácil. Eso es lo opuesto a eso. Entonces yo creo que más que un castigo, debemos ver estas cosas como el
puro fruto de las malas decisiones de Jacob. Y puede ocurrir lo mismo también con nosotros. Sabemos que Jacob mintió para obtener algo por promesa, que por promesa Dios ya había separado para él. Pero no se esperó, sino que mintió, engañó a su padre, no una vez, sino varias veces. Y eso es natural. Un engaño lleva a otro engaño, una mentira lleva a otra mentira. Es apenas natural. Entonces, como resultado de ese engaño, él tuvo que ir a donde su tío Labán, tuvo que huir. Y allá pasaron muchísimas cosas como consecuencia de ello. Jacob no debía hacer nada. Jacob no tenía que hacer nada. Dios ya lo había prometido. La bendición de Dios descansaba en las manos de Dios, no en manos de Jacob, en el tiempo que Dios tenía para él. Pero la ansiedad, el apuro, la impaciencia le jugaron una mala pasada a Jacob. Eso es lo que pasa cuando lo urgente desplaza a lo importante. Lo importante ciertamente era que Dios había dicho que Jacob era el primogénito. Eso era lo importante. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué engañar? ¿Por qué sobornar? ¿Por qué tomar a la fuerza algo que Dios mismo dijo que pondría en nuestras manos? Iglesia, entender los tiempos y el calendario de Dios es importante para nuestras vidas. No solo enfocar en el hecho de que Dios lo va a hacer o que Dios lo hará, sino en qué condiciones y en qué tiempo Dios lo va a hacer real en nuestra vida. Dios no necesita de nuestra ayuda, no necesitamos manipular o adulterar nada, solo debemos esperar, confiar y esperar. Y saben, la fe es eso, la fe es esperar que Dios haga lo que ha prometido, que hará. Eso es fe. Tomemos un momento para orar, por favor. Y quiero pedirte, si está bien para ti, que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Y quiero tratar de pensar por un momento en ti, que tal vez no tienes una relación personal con Jesús. Y saben, cuando uno no conoce a Jesús, cuando uno no tiene una relación con Él, ve estas cosas y dice, eso es loco. De hecho, el apóstol Pablo dice que para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia es locura. Y eso es real. Yo lo experimenté por mucho tiempo en mi vida. Pero el plan de Dios y las condiciones de Dios empezaron a ser mucho más claras a partir de una relación con Él. Si tú conoces a tu jefe y sabes quién es tu jefe, seguramente vas a obedecer las instrucciones. Pero si no sabes quién es tu jefe, ¿cómo alguien puede pretender que viene y te dice haz esto y que tú lo vas a hacer? Es un principio sencillo. Y con Dios ocurre lo mismo. Seguir los planes de Dios, si es difícil con Él, caminando con Él, pues aún mucho más difícil cuando nosotros no tenemos una relación con Él y cuando no le conocemos. El primer paso para empezar a probar, a gustar, a deleitar los planes de Dios es conocerle a Él. Y entonces esas otras cosas empiezan a verse quizá un poco más claras. Así que si tú no tienes una relación con Jesús, si Cristo no está en tu corazón, si no ha habido un momento en tu vida en el que recuerdas que dijiste, Jesús, perdóname, gracias por tu sacrificio, pero gracias por la cruz, por morir en mi lugar, por morir por mi pecado. Si no ha habido un momento en el que tú le has dicho, sé el Señor y Salvador de mi vida y dame la certeza de pasar mi eternidad a tu lado. Si no te recuerdas ese momento en tu vida, yo te invito para que ojalá hoy sea ese día y abras tu corazón a Jesús. Y quiero retarte. Todos están con sus ojos cerrados, con sus rostros inclinados.
Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón y quieres dar ese paso esta mañana, yo te invito a que levantes tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que alguien me explique cómo es esto, cómo así que hay una eternidad y cómo así que yo no puedo estar seguro de esa eternidad o sí puedo estar seguro de esa eternidad. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quizá con mano levantada diga, yo quiero que alguien me explique un poquito más acerca de esto? Tal vez no ahora, pero sí tal vez entre semana, en otro espacio. ¿Hay alguien? Señor, yo te doy muchas gracias esta mañana porque tus planes son perfectos. Porque tus planes, Señor, son buenos para nuestras vidas, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero a veces en el día a día nos perdemos y la ansiedad, el afán, hacen que nosotros olvidemos lo que realmente importa por satisfacer y darle paso a la emergencia, a la urgencia, a lo que queremos ya a la hora. Y vienen consecuencias. Y tu perdón no nos exime de las consecuencias. A veces tú nos dejas vivir consecuencias. Así que yo te ruego, Señor, que esta no sea una mañana cualquiera en la que simplemente tú nos recordaste o tal vez trajiste algo nuevo a nuestra mente y a nuestro corazón, sino que esta sea una mañana en la que nosotros decimos, Dios, gracias por invitarme a pensar en lo que importa para no sacrificar mis principios, para no tomar decisiones apresuradas, para no permitir que lo urgente me dañe, sino que pueda tener mis prioridades definidas en la vida, lo que tú has planteado para mí y para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a caminar esta semana que empieza en fe. Danos, Señor, la convicción, el coraje, la fuerza que necesitamos para entender qué es lo importante, sin importar lo que a veces parece urgente. Y Señor, gracias porque nosotros podemos confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, porque no harás y no has planeado nada para nuestro daño, sino que todo es para bien. Y a veces duele, a veces nos cuesta, a veces tenemos que sacrificar, pero al final del camino nosotros vamos a ver tu bendición y la vamos a tener completa. No tenemos que acelerarnos, no tenemos que raparla de tus manos, no tenemos que hacer eso, engañar, manipular. No, tú honras la obediencia y te glorificas en nuestra obediencia y nosotros queremos hacerlo como tú has instaurado y como tú demandas que sea. Así que darnos la fuerza para hacerlo. Y Señor, si hay alguien esta mañana que no te conoce, Señor, que tal vez está luchando con estas cosas de dejar a un lado por un momento lo urgente y pensar en lo importante, yo te ruego, Señor, que tú le das el valor, que tú les das la fuerza, que tú nos das, Padre, la memoria y que podemos actuar con base en tu palabra, con base en lo que creemos, con base en lo que sabemos, Señor. Por favor, oro por cada uno de nosotros, que nosotros entendemos la lección y que podemos vivirla. Oramos en tu nombre, Señor. Amén y amén.